buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en donde nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy nos pusimos de manteles largos, tenemos la grata posibilidad de entrevistar, gracias a GEDISA, al doctor Marcelo Packman, un distinguido psicoterapeuta, ¿no? Y que inclusive ha escrito sobre cosas que son muy provocadoras y que pues bueno, intentaremos hablar el día de hoy. Doctor Packman, yo quisiera empezar, a lo mejor va a decir que empiezo con la espada desenvainada, pero creo que es fundamental para los que trabajamos ciencias sociales, claro, este tipo de explicación. Desde el origen de los trabajos de Freud, sí, se ha criticado la obra de Freud y se ha criticado la idea del psicoanálisis, de la psicoterapia, ¿no? Básicamente por estos elementos como el ego, el yo, super yo y estos elementos que no pueden ser tangibles. Cuando usted ha hecho varios trabajos, afirma la existencia de esta psicoterapia, ¿cómo podríamos afirmarla en términos de este contenido epistémico? ¿Sí podría ser un contenido serio? ¿En qué medida sería serio? ¿En qué medida podríamos decir que es científico? Cuando decís, bueno, gracias por la entrevista, venir hasta aquí a conversar. Cuando decís que afirmo este tipo de psicoterapia, en verdad no hay una psicoterapia, ¿no? Psicoterapia debería ser siempre usado en plural, ¿no? La otra cuestión es que desde el psicoanálisis las otras formas de psicoterapia son consideradas algo totalmente diferente, lo cual aún más amplía el campo de eso que se puede llamar psicoterapias. Si te referís a que afirmo que la verdad de perogrullo de que hay psicoterapias, bueno, claro, lo afirmo, parto de eso, y yo me dedico a eso. Yo he estudiado, como todo argentino, estudié psicoanálisis, y después estudié muchas otras cosas, pero básicamente mi trabajo fue dentro de lo que se llama el campo sistémico, que a su vez tampoco es un campo único, sino que es un conjunto de prácticas, y nació de hecho como un conjunto de prácticas, ¿no? Porque no fue como el psicoanálisis, que en su origen nació de una persona, que fue Freud, ¿no? Las prácticas sistémicas nacieron de en un montón de centros diferentes, fueron multicéntricas, ¿no? Y heterogéneas, lo cual marcó mucho tanto el desarrollo del psicoanálisis, ese origen único, como el origen múltiple de las prácticas sistémicas también marcó a las prácticas sistémicas. En el caso del psicoanálisis siempre ha habido un gran respeto por la ortodoxia, ¿no? Y por el no desviarse. Incluso aquellos que han hecho contribuciones muy importantes al psicoanálisis, como Jacques Lacan, por ejemplo, no dejó de decir que lo único que hacía era leer a Freud de una manera en particular. Es decir, ser ortodoxo fue un gran valor en el campo psicoanalítico. No así en el campo sistémico, donde como nació ya de un modo multicéntrico y heterogéneo, es la diferencia lo que ha sido valorado, ¿no? La novedad, el hacer cosas nuevas, y el desvío en todo caso ha sido un poco más bien valorado que considerado algo que iba en contra de las fuentes, porque las fuentes mismas eran múltiples, ¿no? Una de las cosas que es notoria en su trabajo es la preocupación por la salud mental. Y es un concepto, alguna vez platicaba con un historiador aquí en México, que cada vez es un concepto, por lo menos en México, que está perdiendo uso. O sea, que no es una preocupación del Estado, sí, no es una preocupación, diríamos, principal del orden social. Fue en un tiempo, pero hoy ya no lo es. Sí. Hoy, ¿usted cómo ve el escenario sobre la salud mental? Yeah. Bueno, varía mucho en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero en general en los Estados Unidos, en Europa,
ha habido a partir de, digamos, de los años 60, 70, una dedicación importante del Estado a los problemas que surgían de la salud mental, y ha habido también un movimiento bastante importante de desarrollo de lo que se ha dado por llamar la salud mental comunitaria, ya que los tratamientos de las personas diagnosticadas con problemas mentales se hicieran cada vez más en la comunidad y no separándolos, ¿no? Como estudió Foucault, que sucedía desde la época clásica en manicomios. Y eso no ha sido un proceso ni uniforme en los diferentes países, ni completado, porque ha tenido más o menos éxito, han surgido nuevos problemas, pero estamos un poco en las huellas de ese proceso. Otro fenómeno importante que pasó, que cambió mucho todo el modo de dedicarse a la salud mental, fue lo que en Estados Unidos se llamó la década del cerebro en los años 90, que fue una explosión enorme de la importancia de la psicofarmacología, y que tuvo que ver con que se dedicaron grandes cantidades de dinero al estudio de las neurociencias, y en particular cada vez se fue poniendo el microscopio en algo más pequeño, ¿no? Primero era el cerebro en general, después eran las neuronas, después eran las sinapsis, después eran los neurotransmisores, ¿no? Como si se usara un zoom, y que cada vez se concentraba más en esas cosas. Eso fue un poco en desmedro de enfoques más psicológicos o psicosociales, y ahí ha habido una tensión importante, porque ha habido este dominio importante que pasó a tener en el campo de la salud mental, de las neurociencias, de la neurobiología, aunque al mismo tiempo ha habido también desarrollos de enfoques más bien culturalistas, ¿no? Que siempre privilegiaron más las determinantes sociales, culturales, en el desarrollo de las dificultades de salud mental, ¿no? Usted, como especialista latinoamericano, porque me habló de Europa y me habló de Estados Unidos en particular, sí, pero porque hace 30 años que vivo en los Estados Unidos, y aunque visito con frecuencia otras partes del mundo, Latinoamérica porque soy latinoamericano, y Europa porque viajo con alguna frecuencia, ¿no? Sí, y precisamente por ahí va mi tercera pregunta, es decir, ¿usted cómo ve? Porque cuando uno lee el mercado editorial sobre los temas que usted maneja, parecía ser que usted está solo, ¿no? Es decir, no veo una proliferación grande de esto, aunado a la problemática de que, como le decía en la inicio de la pregunta anterior, por lo menos en América Latina, no veo una preocupación del Estado por estos menesteres. Es decir, inclusive la enfermedad mental hacen como que no existe. No sé si me explico. Usted como argentino, y como persona que viaja frecuentemente por América Latina, ¿qué ve usted que nos hace falta para realmente tomar en serio el problema de la salud mental? Sí, yo creo que no es que no se tome en serio, sino que lo que ha pasado es que hay un hiato en el desarrollo, ¿no?, del interés por la salud mental. En Latinoamérica ha habido enormes, muy importantes desarrollos en salud mental. Ha habido contribuciones locales en diferentes países, tomando escuelas que muchas veces sí eran escuelas que habían comenzado en Europa o en los Estados Unidos, pero ha habido también contribuciones propias, sobre todo contribuciones que tuvieron que ver con alguna de las realidades
latinoamericanas, muchas de ellas teniendo que ver con la represión de movimientos sociales y la repercusión que ha tenido en las víctimas, y eso ha sido una contribución que ha recorrido el mundo. Pero es cierto que todo eso ha pasado en buena parte desde ámbitos más bien privados o desde instituciones que no eran instituciones estatales, y mientras tanto el desarrollo de lo que iba pasando desde la iniciativa del Estado dependió más de las políticas que el Estado desarrollaba y que tenía que ver más con las posiciones políticas generales que los gobiernos iban teniendo, que con esos desarrollos que se iban dando en el ámbito privado, de instituciones privadas. Entonces sí, hay un hiato, no creo que sea una falta de interés, creo que es una dicotomía entre la preocupación y los recursos que el Estado puso en ocuparse de estas cosas y las enormes fuentes de contribuciones que ha habido en Latinoamérica, pero que ha sido difícil integrar en políticas del Estado y a veces en políticas de salud mental comunitaria también, ¿no? Usted ha creado un vocabulario muy interesante que creo que refleja inclusive sus intereses epistémicos. Dos palabras aparecen mucho en su obra. Uno, micropolítica, ¿no? Que me lleva o me hace pensar mucho en Foucault, ¿no? en estos elementos que Foucault habla. Y la idea del evento poético, que me suena mucho a Piaget, no tanto en el texto, en la denominación, sino el contenido del evento poético. Para usted, ¿cuáles serían las diferencias o lo suyo sobre estos elementos? Sí. Cuando empecé a utilizar el concepto de micropolítica, que en verdad como término es un término que Foucault no utilizó demasiado, pero sí desarrolló él una serie de elementos que tenían que ver con los dispositivos institucionales, con el lugar que los conocimientos y las relaciones de poder tienen en las instituciones, cómo circulan en la sociedad, y a eso le agregó después la subjetividad, cómo la subjetividad se iba formateando a partir de esos dispositivos hechos de conocimientos y de relaciones de poder, pero a su vez cómo esas subjetividades eran no solo formateadas así, sino que eran el agente mismo de esos conocimientos, ¿no? Entonces sí, Foucault dio una serie de elementos que yo he tomado para hablar de lo micropolítico. De lo micropolítico como diferenciado de la política con mayúscula o macropolítica, que es la política del Estado, la política de los partidos, la política más institucional. Es decir, en su origen el término micropolítica, para mi gusto, tiene más que ver con lo que para los griegos era el oikos, el hogar, que con la polis, lo que sucedía de puertas para afuera, ¿no? Por eso es que la subjetividad fue tan importante en ese desarrollo de lo micropolítico. Y la otra cuestión es que lo micropolítico no es solamente una mera polea de transmisión de la política que sucede allá afuera en la ciudad hacia adentro y hacia la subjetividad. No, es diferenciado y es un ámbito que tiene su propio peso. Eso es en un aspecto, pero Foucault es una referencia sin duda para mí, pero de este modo que comenté. Con Piaget no tiene tanto que ver. Yo no he estudiado a Piaget, pero no ha sido alguien que yo he tomado demasiado. Cuando hablo de eventos poéticos, hablo más que nada de momentos de discontinuidad en los procesos terapéuticos,
pero también hablo de poiesis, de lo poético, no en términos de poesía, sino en términos de cosas que aparecen y que van en contra de los estereotipos, de lo que parece ordenarnos para igualarnos, de lo que se hace abstracto, y en ese sentido lo utilizo más, ¿no? Usted en su trabajo, una de las cosas que más me agrada es que involucra muchas cuestiones de filosofía. Particularmente cuando usted habla sobre el concepto de verdad y la imaginación. Sí. Retoma usted a Kant y la idea de los nómenos y los fenómenos, ¿no? De cómo nosotros creamos una construcción de la cosa, pero no es la cosa en sí, sino que la observamos. En ese sentido, ¿cómo podríamos trasladar esto a la idea de la psicoterapia? O sea, la persona que va a la psicoterapia construye su propia visión de la verdad, pero como un fenómeno, aunque no es el nómeno, o es un nómeno para él. No, yo creo que lo que ha pasado es que, un poco paradójicamente, porque el siglo XX estuvo lleno, como va siendo este también, de cosas tremendas que pasaban en la sociedad, de fenómenos brutales, de matanzas, de formas nuevas de matanzas inclusive, y a pesar de eso ha habido un gran énfasis en las ciencias sociales y también en la filosofía en la importancia del texto, del lenguaje en términos de significados para entender la realidad, llegando a posiciones más bien extremas a veces del giro lingüístico, donde se habla de la realidad como algo que está solo socialmente construido. Una posición que se puede mantener como una elección, pero que entra en contradicción en lo cotidiano, ¿no?, con la vida de las personas tal como se da en el nivel en el cual nosotros dos nos estamos mirando, hablando, y somos seres encarnados, ¿no? Entonces, en la psicoterapia, este énfasis en lo lingüístico, en desmedro de cómo lo real, y en desmedro de que hay verdades de diferente tipo que juegan en la vida de las personas, ha sido muy importante, y eso es lo que yo trato de recuperar, ¿no? Sartre, que no es muy citado ahora, ¿no? Es muy raro encontrar un sartreano ahora. Yo tampoco me defino como un sartreano, pero sigue siendo alguien interesante de leer, ¿no? Y decía algo muy importante, hablaba de que hay en la sociedad y en todos nosotros una voluntad de ignorancia, y esa voluntad de ignorancia se expresa, por ejemplo, en a veces creer que solamente existe aquello que conocemos, ¿no? Y que si existe porque lo conocemos, y que aparte podemos elegir qué conocer y qué no conocer. Tres cosas que llevan a la ignorancia, según él, ¿no? Entonces, esto ha sido muy importante. Cuando hablamos de verdad, tenemos que pensar en todo aquello que se opone a esta voluntad de ignorancia. ¿Qué tipo de verdad está en juego? Bueno, eso tenemos que ver. Hay verdades discutibles, hay verdades que surgen solo en el pensamiento humano, o que surgen como la ficción, y es la verdad de la ficción, pero hay verdades que son independientes del pensamiento humano y que tienen que ver con cosas que funcionan en la inmanencia de lo cotidiano, independientemente de lo que nosotros pensemos, e independientemente de que lo pensemos o no lo pensemos, ¿no? Entonces, y nosotros estamos hechos también de esa dimensión. Entonces hay una dimensión en la cual todo eso importa. No importa solamente lo que construimos socialmente, aquello de lo que hablamos en términos de significados, aquello que podemos interpretar. Es decir, no hay que confundir aquello que se inscribe en el lenguaje con creer que ha nacido en el lenguaje, ¿eh? Nosotros en general en la terapia
tratamos con situaciones que no empiezan en el momento en que empieza la terapia, ¿no? Y que han tocado profundamente a la gente, ¿no? ¿La realidad es algo que está más allá de la interpretación o solamente existe la interpretación? Pues depende qué tipo de realidad. Hay realidades que son que se pueden cubrir porque son creaciones humanas abiertas a la interpretación, pero hay realidades que son independientes de lo humano, ¿no? Así es como se puede hablar de objetos ancestrales, ¿no? Se puede hablar de momentos en que ni la tierra que pisamos existía aún, ¿no? Entonces, si se puede hablar de eso, es porque entonces hay realidades que no viven dentro del lenguaje, ¿no? Usted hoy está presentando un libro sumamente interesante, El Logos, el sentido de lo justo. Uh-huh. Y una de las cosas cuando empecé a estudiar sobre su trabajo, ¿por qué a un psicoterapeuta le interesaría el logos? Uh-huh. Porque el logos es un concepto muy abstracto, es un concepto duro. No es el logos justamente el foco de mi atención, es algo que está más allá del logos. A mí lo que me interesa como terapeuta familiar, lo que me interesó como terapeuta en general, es que las dificultades, los encuentros, los desencuentros familiares con los que nos encontramos en la práctica profesional son con mucha frecuencia problemas que tocan a la ética y a la moral. Es decir, tocan a normas que tenemos, tocan a hábitos que tenemos acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y tocan a una cosa fundamental, que es que las situaciones singulares en que nos encontramos a veces hacen que, a pesar de que nosotros sabemos cuáles son las normas y sabemos cómo y estamos de acuerdo con que esas normas sean como son, no sabemos muy bien cómo actuar en situaciones singulares. Y eso es el pan de cada día para todos los psicoterapeutas, porque es el pan de todos los días para todos los seres humanos, ¿no? Cómo actuar en las situaciones concretas. Entonces, de allí viene este interés, porque ¿qué es lo justo? ¿Qué sentido tiene lo justo? No empezando por las normas, sino empezando por las situaciones concretas donde las normas no siempre nos ayudan. Pero el psicoterapeuta también es participante de las normas. ¿Cómo los podría interpretar? Si no, sería muy fácil. Sí. Pero justamente por eso la terapia es una exploración que a veces uno emprende con aquellos que nos consultan. Un término que yo uso es dinamizando a las normas abstractas para ver qué en la situación concreta podemos hacer con esas normas, pero no empezando simplemente con nuestros decálogos y tratando de aplicarlos a todas las situaciones, ¿no? En este sentido, el psicoterapeuta también emprende un viaje. Por cierto. En general, cuando no lo emprende es porque está demasiado estereotipado en su profesión. Y a lo mejor ya no sería tan buen psicoterapeuta. O uno muy dogmático. Hay que ser cauto y comprensivo también, ¿no? Es una profesión difícil, donde aparte las condiciones del trabajo hacen que uno también esté a veces sobrecargado de dificultades y de problemas que tiene que confrontar muchos clientes o pacientes, como se los llamaba. Entonces la tendencia es que uno no pueda ser tan creativo en un día en que ve a 10 pacientes o clientes con todos ellos, ¿no? Y cuando uno no puede ser tan creativo es porque tiene fuerzas importantes que lo hacen deslizarse hacia usar lo que ya ha funcionado en otras situaciones, ¿no? Pero eso no siempre logra capturar los puntos de urgencia, las singularidades de las situaciones que nos traen, ¿no? Yo por último quisiera hacerle una pregunta que a mí me parece interesante, porque veo ese debate, por lo menos en los compañeros psicólogos y psicoterapeutas de hoy en día. Uh-huh. Freud o Lacan.
Yo no trato de, primero que no soy básicamente un psicoanalista, entonces por suerte no tengo que jugar ese partido. Y segundo que en general jugar esos partidos de alineación automática con toda la obra de un autor va en contra del pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico es leer lo más que se puede, las cosas que a uno más le sirven y más le tocan también, recuperar lo que vale la pena recuperar, criticar lo que uno se atreve a criticar, si tiene motivos para hacerlo, ¿no? Pero creo que en general es bueno evitar ese tipo de alineaciones que llevan a que uno esté a priori de acuerdo o en contra de cosas que en verdad no conoce. Es que en realidad creo que son temas muy... Yo por lo menos cuando leo las posiciones, no solamente de psicoanalistas, de filósofos inclusive, sobre estos dos, parecía ser que hablamos de dos universos divergentes entre ellos, ¿no? La construcción de la realidad precisamente, bueno, lo divergente. Que los hace divergentes es justamente la alineación automática y un poco abstracta con el conjunto de obras que son muy complejas cuando uno las lee en detalle, así como la obra de otros autores. Y lo importante es ser exponer a las generaciones jóvenes a que lean esas cosas, a que no se queden con la figura ideal, porque la figura ideal en general termina obligando al que se hace socio de ese club a estar a favor o en contra de cosas que no ha experimentado, que no ha leído. Y el pensamiento crítico es justamente discriminar, ¿no? Evitar esas alineaciones totales y automáticas, ¿no? Para cerrar, porque sí, me parece interesante esta última aseveración. De por sí creo que hay muy pocos, a lo mejor mi percepción, repito, es desde el ámbito del derecho y la filosofía, que es lo que yo desempeño, pero en México no percibo una actividad fuerte sobre esa actividad psicoterapeuta. Pero más allá, usted va más allá en esta idea de la psicoterapia crítica. O sea, un tema que viene hablando desde hace varios libros. Sí, hay gente que ha tenido una actitud crítica, pero es cierto que el cuidado que hay que tener es justamente el que hablábamos en la pregunta anterior, que esa actitud crítica no sea la crítica automática contra aquel que aparentemente está en otra vereda en todo, porque probablemente haya algunos puntos de acuerdo, aunque es cierto que hay algunos temas que están un poco más allá de las opiniones, ¿no? Pero en general la crítica es el pensamiento y la práctica cuidadosa que tenga en cuenta las situaciones específicas con las que estamos lidiando. Esa es la verdadera crítica, ¿no? No una crítica abstracta. Doctor Pacuán, ha sido un placer platicar con usted. Igualmente. Enriquecedor. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, un gusto.